Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a estar analizando los modos de conclusión del procedimiento administrativo. Previo a eso vamos a recordar algunas cuestiones que ya hablamos en algunas clases anteriores referidas a qué es el procedimiento administrativo. Bueno, ya hemos especificado que justamente el procedimiento administrativo se refiere a una concatenación lógica de actos por parte de la administración cuya finalidad, en definitiva, es garantizar los derechos de la ciudadanía. Este procedimiento está establecido, está reglamentado por una serie de principios que aseguran, entre otras cuestiones, la celeridad, que aseguran la legitimidad y que aseguran la eficacia de los derechos de los administrados y de las administradas. Eh, Tiene varias formas de culminar. Obviamente, cuando hablamos de culminación nos referimos a cuando se le da una respuesta o no a los derechos a las pretensiones de los administrados. Porque, bueno, en primer lugar deberíamos decir que cualquier concatenación lógica tiene que tener un momento de finalización, de finalidad, de conclusión. Lo mismo ocurre con el procedimiento administrativo. Y en segundo lugar, porque en una visión de Estado Social de Derecho es necesario que desde la propia administración se dé justamente estas respuestas de la manera más rápida posible y que realmente sea de manera eficaz y legítima. Dentro de los modos normales en que finaliza un procedimiento administrativo, tenemos la resolución del mismo. ¿Eso qué significa? Bueno, se dicta un acto administrativo accediendo o denegando o desestimando la pretensión de los administrados en caso de que ellos sean el quien lo impulsa o en caso de ser la administración, bueno, obviamente sale un dictamen diciendo estamos a favor o estamos en contra o desestimamos dicho procedimiento administrativo. Suponamos que estamos ante un caso, lo más común, de desistimiento por parte de una pretensión. Bueno, en ese caso se habilita, si es de manera expresa, la vía recursiva. En caso de que sea de manera tácita, puede recurrirlo y luego se habilita también la vía recursiva, que son una serie de recursos que tiene el administrado contra la administración, que los vamos a analizar en clases posteriores. ¿Cómo tiene que ser la notificación? Es decir, ¿cómo tiene que informar la administración al interesado? Bueno, eso lo vamos a encontrar en el artículo 40 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento administrativo. El decreto reglamentario es el número, pero me fijo, 1759/72. Siempre trato de que sea lo más específico posible. Otra cosa que también les aconsejo es que vayan leyendo el decreto reglamentario, no solamente por una cuestión de lo que hace a esta clase, sino porque gran parte de los temas que vamos a analizar de ahora en más, referidos a cuestiones procesales, básicamente están reglamentados en el decreto. Así que es importante que se vayan familiarizando con el uso del mismo. Bueno, como decía recién, en el artículo 40 del decreto reglamentario se establece que la administración tiene 5 días a partir del acto que desestima la pretensión para informar a el administrado. Y en esa notificación tiene que indicar el tipo de recurso que puede presentar y los plazos que tiene para poder presentarlo. ¿Qué ocurre si la administración no informa de estas cuestiones, no informa cuáles son los recursos que puede presentar o no informa cuáles son los plazos del mismo? Bueno, inmediatamente el particular pasa a tener 60 días para presentar los recursos que correspondan. No importa los plazos propios de esos recursos, pasa a tener de todas formas 60 días. Obviamente esto funciona a favor del administrado. Bueno, imaginémonos por otra parte que no ocurre, que haya una resolución, un dictamen formal indicando cuál es la resolución del acto administrativo. Imaginémonos que ocurre el caso más común, que es el silencio por parte de la administración. Bueno, para que se configure en silencio, en primer lugar, tienen que pasar 60 días. Pasados esos 60 días, el particular tiene que presentar un pronto despacho. Un pronto despacho es un escrito donde el particular exige a la administración una respuesta explicando que se ha excedido de los plazos razonables, recordemos la garantía del plazo razonable, y que por lo tanto necesita, para haber garantizado su derecho, una respuesta, ya sea positiva o negativa, por parte de la administración. Una vez que se presenta el pronto despacho, hay otros 30 días para que la administración responda. Si pasados esos 30 días no hay respuesta por parte de la administración, ahí se configura el silencio y se habilita también la vía recursiva. Pero suponamos también que ocurre el caso inverso. No es la administración la que no da respuesta, sino que es el particular el que no impulsa el expediente administrativo. Tiene un expediente administrativo y no lo está impulsando. En ese caso, en el caso del administrado por 60 días no lo impulse, la administración tiene la obligación de notificar que pasados 30 días después
se estará estableciendo la caducidad. Es decir, 60 días se lo notifica, pasan 30 días, se decreta la caducidad. Hay algunos derechos, como son los derechos de previsión social y algunas cuestiones más particulares que no tienen esta cuestión de la caducidad. Otro tema interesante es que hay una diferencia con lo que es la normativa de la provincia de Buenos Aires específicamente. Ahí está reglamentado en el decreto ley 7647 del año 70, en el cual, en el artículo 127, se establece también un plazo de 6 meses para que se establezca la caducidad. Es el artículo 127, donde se establece específicamente esta cuestión de la caducidad. También les recomiendo lo lean, especialmente a aquellos y a aquellas que trabajen o que piensen desempeñarse en la provincia de Buenos Aires. Bien, y después, otra cuestión importante es el tema de la renuncia del derecho por parte del administrado. Este tal vez es un tema que abre cierto nivel de discusión, porque en principio si la persona desiste, el desistimiento por parte del interesado, por parte de sus derechos, en primer lugar también se produce la finalización del procedimiento administrativo, es decir, si no hay quien lo impulsa, porque la persona no muestra expresamente, demuestra su desinterés en, en el avance de la causa, o mejor dicho, en el avance de ese procedimiento, de ese acto administrativo, se considera que también se concluye. Sin embargo, existen algunas limitaciones a este principio general que se refieren específicamente a aquellos casos en los cuales, por algún motivo, hay cuestiones que afectan. Primero, hay derechos que son irrenunciables, hay derechos que tienen carácter de irrenunciable, y en segundo lugar, hay algunos derechos que, por algún motivo, la administración los considera que son de interés general. En esos casos, la persona no puede hacer el desistimiento del procedimiento administrativo y esta no sería una forma de conclusión del mismo. Pero bueno, en líneas generales esos son los modos de conclusión del procedimiento administrativo y es un poco los ejes principales de esta última etapa. Mi recomendación, como les había dicho recién, es que lean no solamente los artículos referidos, a caducidad puntualmente es el artículo 1, inciso E, apartado 9, de silencio es el artículo 10, y también les recomiendo que lean el artículo 40 y en realidad todo lo que se refiere al decreto reglamentario 1759, porque son básicamente las herramientas que tienen ustedes para poder comprender, en líneas generales, cuáles son los modos de conclusión del procedimiento administrativo. Espero que les haya servido y bueno, cualquier duda o consulta nos pueden enviar por vía del campus virtual.